Entonces crearon uno de los primeros equipos de básquet en silla de ruedas, es el programa fundacional de Silsa que hoy se sostiene. Nosotros tenemos un equipo de básquet que compite a nivel profesional, muchos de los jugadores de Silsa también participan en la selección nacional de básquet en silla de ruedas, y también ahora incorporamos fútbol para personas con discapacidad mental. A lo largo de los años, Silsa fue desarrollando distintos proyectos, posiblemente si conocen a Silsa, tal vez sea de la mano del programa que es el de entrega de elementos ortopédicos, que siempre nos parece que está bueno nombrarlo porque es una necesidad concreta y real que también permite el acceso a los derechos, ¿no? Tener una silla de ruedas como una primera puerta que después se pueda movilizar y continuar en la ruta para seguir luchando por los derechos. Se hace entrega de elementos ortopédicos a personas que no tienen obra social o su obra social hace mucho que tiene demorado esa posibilidad, ¿sí? Se hace una entrega gratuita todos los meses. Tiene un hogar de niñas, se llama Un Niño y un Futuro, que ese no está vinculado directamente a discapacidad, pero que atiende a la niñez, digamos, nace en el 2001 con una necesidad concreta de brindar una copa de leche, alimento, apoyo escolar, un lugar recreativo, específicamente a niñas y a niños. Están ubicados en distintas zonas de, de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un programa también de becas de estudios superiores para personas con discapacidad, ya que consideramos que es de vital importancia poder fomentar el estudio en personas con discapacidad. Y el programa por el cual nosotros estamos hoy acá es el Programa Nacional de Concientización, que nace en el 97 con una premisa que se empieza a visibilizar, y es justamente de lo que hablaba la compañera recién, ¿no? De decir, bueno, la temática de la discapacidad no aparece en ningún lado, ¿no? Si no nos toca o nos atraviesa de cerca, es decir, si no tengo un familiar, un amigo, un conocido, generalmente voy a la escuela y no tengo compañeros con discapacidad, voy a mi trabajo y no tengo personas con discapacidad, voy al banco y no me atiende una persona con discapacidad, prendo la tele y no aparecen las personas con discapacidad, y no es que estén jugando a las escondidas, ¿no? Sino que hay una invisibilización enorme de la temática de discapacidad en lo social. Entonces eso también nos lleva a que después, cuando nos toca enfrentar alguna situación en lo profesional, vamos a poner en el caso por el cual hoy estamos acá, se nos complique un poco, ¿no? Pensar o, como nosotros decimos, fomentar buenas prácticas. Entonces actuamos por lo que nos parece que es, atravesadas y atravesados de un montón de mitos que después nos llevan a posiblemente que esa ayuda no sea la correcta, o hacer sentir incómoda a la otra persona, sentirme incómoda yo porque no sé cómo intervenir. Entonces, la idea de los talleres de concientización trabaja principalmente en escuelas, desde jardín hasta universitario, y en espacios de empresas o espacios públicos, intentando reflexionar en torno a la discapacidad, ¿no? Esta es como una primera apertura hacia eso. Eh, en ese sentido, una de las cosas por las cuales nos gusta iniciar, y un poco para conocerse que esta modalidad virtual es un poco compleja, a la cual nosotros también nos estamos adaptando, pero bueno, las invitamos y los invitamos a participar por el chat, eh, es pensar, ¿no? De qué manera ustedes conocen o nombran a la discapacidad, ¿no? ¿O qué palabra asocian primero a la discapacidad? Si yo les digo o les decimos junto con Inti, bueno, discapacidad, la primera palabra que se les viene a la cabeza, ¿cuál es? Si quieren participar por el chat, bienvenidas, bienvenidas. Yo mientras voy a ir compartiendo algunas cosas, a ver si me deja mirar a mí el chat. Yo con el Zoom no soy nueva. A ver, si no, a ver,
Denme un segundo que no me muestra acá el chat. Acá está. Bien. Eso, la idea es que vayan poniendo mientras alguna palabra, la primera que se les venga a la cabeza cuando decimos discapacidad. Aclaramos que puede ser cualquier cosa, un sentimiento, por ejemplo, no sé, ahí Carolina dice personas con capacidades diferentes, hay un montón de cosas que se nos pueden venir a la cabeza, ¿no? O sea, una sensación, una idea, algo que escuchamos en la calle. No hay palabras que estén bien o mal, la idea es ver, nada, qué aparece, con qué venimos, con qué ideas, con qué sensaciones. Tenemos Bien. calidad de vida, inclusión, limitación. Limitación, por ahí también veo, sí. Lo correcto es decir personas con discapacidad, dicen acá. Ahí cuentan alguna experiencia que tuvo a su esposa con esclerosis múltiple y ahí conoció la discapacidad. Protección, limitaciones. ¿Querés continuar vos, Cinti? Sí. Bueno, o si querés, Juli, anda, cualquier cosa anda tirando si aparecen más cosas en el chat. Bueno, está bueno arrancar por acá, porque detrás de la forma de nombrar, o de las ideas, acá dicen condición humana también, Capacidades necesidad de ser diferentes. contenido. Sí. Capacidades diferentes, visibles o invisibles, motriz, Motriz, visual. visual, genial. Bueno, salen un montón de cosas. Lo importante por ahí para arrancar es pensar esto, ¿no? Que detrás de cada forma de nombrar hay una idea de cómo nos vinculamos con las personas con discapacidad. En particular, circulan mucho distintas formas de nombrar, distintas formas de referirnos a las personas con discapacidad que tienen que ver con, más que nada, dos miradas. Una mirada que pone las limitaciones en la persona, en que esa persona no puede, en que esa persona está impedida, está, bueno, justamente, ¿no? Todas las adjetivaciones que solemos escuchar, inválido, impedido, tienen que ver con, acá dicen que también nos tenemos que comunicar con empatía, tiene que ver también con esto de poder pensar, de pensar a la persona en ese caso como una persona que no puede, que producto de su discapacidad no puede. Y en general también hay otra forma de pensar la discapacidad que tiene que ver con pensar que la persona es, por el hecho de tener una discapacidad, es una especie de ser de luz, especial, que como no tiene un sentido o tiene una discapacidad específica, fortalece otras cosas de la vida, digamos, como una especie de esencialización de la persona con discapacidad. Estos son como dos mitos, en realidad, dos polos opuestos. Las personas con discapacidad no somos ni pobrecitos, ni sujetos de la lástima, de la imposibilidad absoluta y demás, ni tampoco somos esto, ¿no? Como personas especiales, seres de luz. Estas dos ideas son mitos que tienen que ver, bueno, nada, con distintas formas de pensar la discapacidad que son antiguas, ¿no? Que tienen que ver con otros momentos de nuestra historia incluso. Y concretamente se traducen en dos conceptos. En la idea de discapacitado, que tiene más que ver con esto de pobrecito, de la imposibilidad y demás, porque discapacitado cuando uno nombra de esa manera, está nombrando de manera muy taxativa, ¿no? Muy determinante. Esa persona pasa a ser su discapacidad. Es Pepito discapacitado, digamos. Es la persona no tiene que ver con su recorrido, con lo que estudió, con lo que le gusta hacer, con lo que trabaja, con lo que elige, sino que pasa a ser su discapacidad. Por eso se la nombra como discapacitado. Y en el otro extremo que decíamos de pensar que la persona es esencialmente buena y especial y demás, escuchamos también esto de
capacidades especiales, capacidades diferentes, de que somos diferentes, cuando por ahí todos y todas somos diferentes, todos tenemos características que nos hacen especiales, que nos hacen únicos, que nos hacen distintos, que nos hacen en definitiva diferentes seres humanos. Y en realidad lo que dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es que por ahí esto también es un eufemismo, ¿no? O sea, es una forma de querer ser amable, obviamente, de querer no lastimar a la otra persona, no herir, no sonar agresivo y demás, pero que en realidad es un eufemismo también, porque es una forma de nombrar sin nombrar, de decir sin decir, invisibilizando también la discapacidad, porque la discapacidad existe, por más que sea social, por más que sea producto de las barreras del entorno, de lo que nos rodea, no deja de ser una realidad, digamos, un obstáculo concreto que no tiene que ver con las características de la persona, sino que tiene que ver con el entorno. Ahora vamos a ver ejemplos concretos de esto. Si querés, Juli, podemos pasar algunos de los videos que tenemos. No sé si podés compartir pantalla, por ahí podemos compartir el video Meta si querés. Dale, sí, recién estaba compartiendo justamente el de cómo nombramos, y ahora voy con el video. Denme un segundito. Sí, esto que decía recién Inti, con respecto a cómo nombrar, cómo llamar, a ver, es al oído, digamos, es muy común escuchar, ay, pobrecito, ay, pobrecita, ay, y si no, y no va a poder, ¿no? Imagínense que a cualquiera de nosotros también nos los dicen, pero digo, ¿no sería ahora que en todos los lugares, inclusive, bueno, en nuestro municipio, digamos, se han hecho hace 2 años lengua de señas para que los empleados también pudieran atender a alguien que realmente utiliza ese lenguaje? Pero sería ahora que, digamos, desde todos los lugares públicos o desde todas las gestiones, fijemos un poco más en esta inclusión, porque, a ver, nos hablamos mucho de la inclusión. Ahora, ¿se ejecuta la inclusión? Habría que preguntarse, ¿no? Porque por estos días y estos meses y estos años estamos hablando mucho de incluir, pero en la práctica no se lo ve así. Bien, ahí vamos con el video y retomamos lo que dice Nancy. Sobre fondo verde se escriben las siglas de META, Movimiento Perdón, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, bien. Estamos Todos en Acción. Sobre fondo verde se sobreimprimen las siglas de IDI, haciendo nuestra parte por una sociedad más inclusiva. Una joven con discapacidad motriz se encuentra en un aula junto a su apoyo académico. Sobre el banco está su notebook y su tablet para comunicarse. La profesora interrumpe la clase y dice: Chicos, ¿trajeron el libro que les pedí la clase pasada, el libro de historia? La profesora se acerca al banco de Irene y se dirige a su apoyo. ¿Ella trajo el libro o no lo trajo? Sobre un papel arrugado blanco se lee: ¿cuántas veces te sentiste invisible? Irene, con ayuda de su apoyo, se comunica con su tablet. No entiendo por qué no me lo pregunta a mí. Estoy acá, no da. Sobre un papel arrugado blanco se lee: ¿que me creas invisible? No da. La educación inclusiva necesita que tengas en cuenta mi autonomía. Sobre fondo negro aparece el logo de Pez Globo Audiovisual. ¿Retomás vos? Ahí. Bueno, se escuchó perfecto. Bueno, en ese video vemos esta situación muy concreta de cómo la docente, en este caso, pero puede ocurrir en cualquier otra oportunidad, le habla a la persona que está como acompañante de una persona con discapacidad y no se dirige a la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque piensa que la persona no va a poder responderle, que, digamos, esto que decíamos antes, ¿no? Hay una infantilización de la persona, en el mal sentido, donde justamente se la ubica desde esta imposibilidad. A mí, yo soy una persona ciega, con discapacidad visual,
permanentemente me ocurre que voy a hacer algún trámite y que estoy con alguna persona y que, por ejemplo, si me tienen que pedir el DNI o alguna documentación, o directamente simplemente preguntarme mis datos, mi nombre, lo que fuere, se dirigen a la otra persona. Por ejemplo, si estoy con Juliana, le hablan a Juli y le dicen, ¿y él cómo se llama? ¿Y el DNI de él cómo es? Y esa situación es sumamente, digamos, es sumamente problemática para que la persona sienta su autonomía, para que la persona pueda, sentirse sujeto de derechos, pueda además decir y transmitir realmente lo que piensa, lo que quiere, hacia dónde se dirige. Otra cosa que me ocurre mucho en la vía pública, por ejemplo, es que a veces estoy esperando en una esquina para cruzar una calle y viene una persona y me dice, vení, te cruzo, y me cruzó, y yo por ahí no quería cruzar, estaba esperando a alguien, pero no llegué ni a decirle que no quería cruzar, que ya me cruzó la calle. Entonces, esa situación tiene que ver con esto que decíamos antes, con la idea de discapacitado, con la idea de que la persona no puede. Por eso lo marcamos como con tanta claridad, ¿no? La frase fundamental que plantean los colectivos de personas con discapacidad es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, no tenemos que ser hablados por otros. De hecho, curiosamente, la palabra infantilizar, que viene de infante, por ahí es muy específico, ¿no? Pero viene del latín, viene de infonos, que quiere decir sin voz. Una persona sin voz. Una persona infantilizada es una persona que no tiene voz. Entonces, en este caso es literal, ¿no? O sea, estamos viendo cómo de repente la voz de la persona con discapacidad desaparece. Desaparece por completo. Por eso es fundamental, si nos acercamos a una persona en la calle, en cualquier contexto, preguntarle qué quiere. Y además, evaluar si hace falta preguntarle o no, porque yo muchas veces voy caminando por la calle, lo más tranquilo, y en la mitad de la cuadra, cuando por ahí estoy en la cuadra de mi casa, o sé perfectamente a dónde voy, me agarran y me frenan y me dicen, ¿vos a dónde vas? Y es súper invasivo, ¿no? Como, ¿qué te importa a dónde voy? La pregunta en todo caso, si me ves en una esquina esperando, si me ves buscando información, buscando ayuda, es ¿qué necesitas? O necesitas algo, si es que por ahí necesitas algo. Se da por supuesto que las personas con discapacidad no podemos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer hincapié en esto, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, esto es una barrera muy concreta que aparece en la forma de acercarnos, de vincularnos a las personas con discapacidad. No sé, Juli, si querés aportar algo de esto y avanzar más con lo de las barreras. Sí, si quieren podemos terminar con el video, ¿no? Y a partir de ahí retomar la definición un poco de discapacidad que plantea la Convención. Eso también para nosotras es importante recalcar desde dónde hablamos, ¿no? Posiblemente si ustedes van a buscar información y demás, encuentren información variada. Desde CILSA nos planteamos desde el modelo social, desde ahí miramos a la discapacidad, que es lo que trae la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que acá tiene estatuto de ley, ¿sí? Porque Argentina rectificó dicha convención, así que desde ahí es de donde hablamos. Vamos a mirar un video más, ¿sí? Y vamos a retomar el tema de las barreras. Si alguien quiere aportar algo, puede escribir, puede utilizar el micrófono como les parezca mejor. Your step, 'cause I'm in love. De los 5 te devuelvo 50 y 20. I'm coming by you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you
shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Bien, no sé si alguna o alguno quiere hacer algún comentario, alguna situación que le parezca. María Cristina, sí. ¿Y se escucha? Sí, sí. Bueno, a mí me pasó una experiencia que fuimos con mi grupo de trabajo de una charla a una escuela de sordos hipoacústicos y yo cometí el error de lo que comentaban hoy. Me dirigía a la intérprete y veo que uno de los nenes de 9, 10 años le habla a ella en lenguaje de señas y ella me traduce. Y me dice que le hablé Se te perdió el audio. Se perdió el audio. Ay, ¿hasta dónde escucharon? Hasta que te traducía. Claro, y en un momento el niño de 9, 10 años, en lenguaje de señas, le habla a la maestra y ella me traduce. Y me dice que el nene me decía a mí que lo mire a la cara y le conteste a él, que él me entendía si yo le hablaba lento, que no tenía por qué usarla a la maestra. Me hizo acordar mucho lo que decía recién tu compañero, de que no sabemos tratar a la gente, la tratamos como que, a ver, no sé, como si fueran, perdonen la expresión, ¿no? Pero parece como que le tratáramos como que fueran tontos, que no entendieran nada, y no es así. Somos nosotros los que no sabemos cómo tratarlo. Eso quería comentar, la experiencia que había tenido. Gracias, sí. En realidad, ¿no? Es esto de donde arrancamos. Decimos, bueno, si también uno no hablamos de que lo hacemos desde un lugar de maldad, ni siquiera que nos vamos a imaginar, es desde el total desconocimiento e ignorancia, ¿no? Que uno tiene, y cree que esa es la mejor forma, ¿no? Porque por ahí uno pensó que si se dirigía y no lo entendía, le iba a hacer pasar un momento incómodo al niño. Entonces, para resguardar ese momento, pensó que lo mejor era, ¿no? Entonces, una y mil veces suceden estas cuestiones, son cotidianas, como dice el video. ¿Alguien quería decir algo? Juliana, sí, yo, Juliana. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí. Bueno, yo soy Héctor, soy de acá, de Puerto Madryn. Y vos sabés que todos los años nosotros vamos y damos charla a Cereladi, donde es un colegio para los chicos, cómo se tienen que mover en la vía pública. Y uno de los temas es la educación vial, ¿no? ¿Por qué hay que darle prioridad en las esquinas, en las ochavas? ¿Por qué están las rampas? Y todas esas cuestiones, como para organizarnos entre ellos y nosotros. Y eso es verdad. Vos sabés que uno lo ve en la calle, y yo con tantos años lo vemos, que por ahí a los chicos que andan en silla de ruedas le preguntan a los padres si necesita que le ayude. Hasta los mismos inspectores por ahí cometen en algunos errores como esto. Pero ahora el problema que tenemos con este tema del COVID-19, yo el otro día me preguntaba, ¿cómo van a ser los chicos que te leen los labios, ¿no? Con el barbijo, porque hay muchos chicos que andan sueltos en la vía pública, que se manejan ya de por sí. Y con el tema del barbijo, ahora que no te pueden leer los labios, es todo un problema, ¿no? Hay barbijos que son transparentes en la parte de los labios,
los he visto algunos periodistas que hablaban de esto, ¿no? Sí, es interesante lo que trae Héctor también, porque el COVID-19 pone de manifiesto un montón de cuestiones que hacen a la discapacidad y a la movilidad, ¿no? Y a la doble, muchas veces, vulneración de derechos con los que se encuentran las personas con discapacidad. De hecho, una de las primeras tareas que asumimos como equipo es brindar información de qué manera, ¿no? Los agentes que estaban encargados de ayudar tenían que cumplir ciertos protocolos a la hora de la ayuda, ¿no? Imagínense que una silla de ruedas se manipula con las manos, ¿no? O tiene mucho de el tacto, entonces, o la persona ciega, Inti podrá ahí explayarse un poco más, pero puso justamente en tela de juicio esto, ¿no? Un montón de desconocimiento y doblemente qué pasaba con estos nuevos cuidados. Lo que dice el barbijo transparente, sí es una posibilidad, lo que pasa es que la mayoría no lo tiene, digamos, tiene que estar, tiene que ser como un poco más implementado, bueno, un poco más de difusión, no está pensado directamente. Y esto que traemos acá también, digamos, tiene que ver, siempre decimos un poco con la historia de cómo ha visto la discapacidad, la sociedad, ¿no? Hablamos que en un primer momento, ustedes fíjense que la palabra inválido, ¿no? Por ejemplo, que todavía se sigue utilizando muchas veces, viene de la Edad Media. O sea, arrastramos un concepto que conlleva una idea, que justamente lo dice la palabra, ¿no? Que es considerar a la persona con discapacidad como no válida. En el momento de la Edad Media podemos decir que sí, ¿no? Que efectivamente para esa sociedad la persona con discapacidad no servía para ir a la guerra, no servía para trabajar la tierra, no era útil, entonces muchas veces de hecho era sacrificada, ¿no? O llevada a otro lugar y se sobrevivía, era por motus propio, pero no era considerada válida para esa sociedad. Cuando hablamos de discapacitado, también, ¿no? Que todavía lo seguimos usando, viene desde una perspectiva médica. Entender a la persona como la discapacidad a la cual es necesario normalizarla, ¿no? Son los momentos en los que se crean los grandes hospitales, se hacen prácticas invasivas sobre el cuerpo de la persona con discapacidad, intentando, entre comillas, decimos, normalizarla. Después viene esta otra idea de decir, bueno, capacidades diferentes, empecemos a entender que la palabra discapacidad es fuerte, entonces buscamos otra manera de nombrar e integrar a la persona con discapacidad. Sin embargo, lo que trae esta idea de capacidades diferentes es la invisibilización de la discapacidad, porque la discapacidad no está nombrada. Y la convención, que es nuevita, es de 2006, cuando dice, nosotros como colectivo de personas con discapacidad, porque la convención estuvo hecha por personas con discapacidad, dice, nos queremos nombrar como persona con discapacidad. Porque la palabra discapacidad en realidad no tiene nada de negativo, ni de peyorativo. Lo negativo, lo triste, lo posiblemente que nosotros decimos lo vamos a lastimar, lo vamos a... viene de nosotras y nosotros. No hay nada en la palabra, ¿no? que sea violento en sí. La carga significativa se la fue cargando socialmente, ¿no? Como algo que podía ofender, está mal, es negativo, es triste, carga con un montón de emociones que la palabra es una palabra. Sí es necesario reforzar que es una persona, ¿no? Que tiene derechos, que tiene otras cualidades, como decía Inti, y que principalmente la discapacidad es una condición de la persona, ¿no? No es una enfermedad, muchas veces la discapacidad fue asociada a una enfermedad, y hablar también de que es una condición de la persona, la convención dice algo que para mí está buenísimo, que lo voy a compartir en el PowerPoint para leer la definición concreta, digamos, de la... me deja pasar. Bien, dice, la discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. La discapacidad se define como el resultado de la interacción entre las características
y limitaciones de una persona y las barreras del entorno en el que vive, es decir, la sociedad. Esto que es largo, nosotros nos gusta traerlo porque trae 3 ideas que para nosotros son súper novedosas. Primera, para definir la discapacidad dice incluye, no dice es, ¿no? Entonces lo que nos trae como primera idea es que lo que entendemos como discapacidad va a mutar, ¿no? La discapacidad, ¿qué es la discapacidad? Y la discapacidad la va definiendo la sociedad en cuanto a su productividad. No podemos hacer un listado de todas las discapacidades, porque por ahí lo que es considerado discapacidad hoy no lo sea mañana, ¿no? Por ejemplo, no tener olfato o no tener gusto, hoy no es considerado una discapacidad. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad ese sentido no tiene una utilidad productiva, ¿no? Si yo no tengo olfato, no tengo sentido, digo, a mí en lo personal, digo, es algo que no me imagino sin ese sentido, pero no me traería para la sociedad, entre comillas, ninguna problemática. Después nos trae la idea que la discapacidad se va a definir en la interacción entre lo que la condición de la persona y lo que nos encontremos, y ustedes lo verán cada uno, ya que hay diversidad de lugares, ¿no? ¿En qué barreras va a presentar el entorno? Si una persona con discapacidad motriz, que se moviliza en silla, se encuentra en un lugar donde en las esquinas hay rampas, donde los colectivos son inclusivos, ahora vamos a hablar de adaptados, las puertas son grandes, los lugares de atención tienen atención baja, no tienen esas mesas altas. Bueno, las mesas en los bares son amplias, hay baños para discapacidad y demás. ¿Dónde estaría la problemática? ¿No? Empieza a suceder que nos damos cuenta que alguien caminaría con sus 2 piernas y otro se desplazaría en silla. Fin. Pero al desplazarse en silla de ruedas, va a encontrar el problema cuando se cruce con la barrera del entorno. Es decir, claramente la discapacidad no desaparece, necesita de un apoyo, que es su silla de ruedas para movilizarse, depende de la persona, posiblemente necesite otras cosas o no, pero en realidad el problema, ¿sí?, no está en la discapacidad, sino está en el entorno, en cómo nosotras brindamos o discapacitamos, ¿no?, esa condición. Lo mismo, por ahí lo que decía recién Héctor, me parece que era, con las personas sordas. Si en el colegio, así como tenemos inglés, ¿no?, o algún idioma, también nos enseñarían lengua de señas argentino, no habría ninguna problemática, porque yo naturalizaría, ¿no?, que mis compañeros puedan hablar oralizados o con lengua de señas, ¿no? Y esto es tan importante, yo lo cuento siempre, pero a mí me cambió como la mirada, digo, cuando yo fui a hacer un curso en lengua de señas, me acuerdo que la mayoría de los que iban era gente que trabajaba, enfermeras, bomberos, que se habían visto en una situación de extremo urgencia, enfrentados a una persona con discapacidad auditiva y no se habían podido comunicar. Entonces, frente a un incendio nadie podía, o tenían que esperar a que venga una intérprete porque nadie podía entender en esa situación de caos qué era lo que había pasado. Así por millones, ¿no? Por eso hablamos de barreras, y estas barreras que nosotros nombramos que son enormes, ¿no? Pero son barreras que son levantables, digamos, no sé si se dice levantable, pero se levantan, son barreras que se pueden modificar, ¿no? No es algo estático, como la discapacidad no es estática. Por eso, si la sociedad posiblemente cambiase algunas cuestiones, la discapacidad, por ahí, lo motriz ya no sería de considerar una discapacidad porque no necesitaría ningún acompañamiento otro. ¿Alguien quiere preguntar, agregar algo, frenar en algún punto? Héctor está silenciado, está hablando pero está silenciado. No, te quería decir, ¿será por los lugares o las zonas que algunos no están o no estamos preparados para esta movida que actualmente tenemos con
con los chicos o personas diferentes a nosotros? ¿Será que el argentino no está preparado, digamos, conscientemente? Y son muchos años de eso nosotros decíamos, ¿no? Bueno, donde uno se va formando, ¿no? En los espacios donde se va formando, esto no aparece. Entonces, la discapacidad históricamente fue vista como un error, algo que sale mal. De hecho, cuando nace una persona con discapacidad, los mismos médicos muchas veces dicen, usted se lleva un problema, ¿no? En realidad la discapacidad, dice la Convención, tiene que ser entendida como parte de la condición humana, ¿no? Dentro de las millones de posibilidades en las que nazca una persona, una puede nacer sin brazo, otra con sus 2 brazos, una nacerá con el pelo oscuro, una viendo, otra sin ver. No está vinculada a la enfermedad. Algunas veces sí, ¿no? Podemos hablar que una diabetes que nunca fue tratada, que está muy avanzada, puede provocar una ceguera. Algún embarazo que una medicación mal tomada puede provocar que el bebé nazca con alguna discapacidad. Pero si no, no hay que buscar el error. No es que algo sale mal cuando nace una persona con discapacidad, sino que es parte de la humanidad toda. Lo que pasa es que lo vemos como un problema por todo esto que estamos hablando, porque en algún momento se pensó que la mayoría era la normalidad, ¿no? No se piensa la sociedad a través de esta idea de diversidad. Así en sentidos amplios, ¿no? Diversidad, cuando hablamos de discapacidad, podemos pensar en un montón de otros grupos minoritarios que no están incluidos, ¿no? Dentro de esta supuesta normalidad, ¿no? Entonces, tendemos a siempre mirar al ser humano como un único, ¿no? Con sus 2 manos, sus 2 piernas, sus 2 ojos, escuchando, hablando de una determinada manera, y todo lo que se salga de ahí está mal. O lo invisibilizamos, ¿no? Yo sumo a este panorama general que traía Juli, que por eso nos posicionamos desde la idea de diversidad, ¿no? Desde la idea de diversidad y desde el modelo social y de los derechos humanos, que lo mencionaba Juli hace un rato, que es el que propone la Convención Internacional. Y repasando, entonces, usamos esta forma de referirnos, que es la de persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad mental o intelectual, etc. Ahí están hablando en el chat sobre los accidentes viales, que eso también es un punto. Digamos, hay muchas cosas de que no son accesibles, y digamos, las barreras a las que se refería Juli aparecen como ejemplos bien concretos. Por ejemplo, las personas ciegas, viéramos en todas las paradas de colectivos el sistema braille, es decir, en la parada de colectivo tuviéramos un indicativo en braille que nos dice cuál es el colectivo que está, tuviéramos además, bueno, ahora hay algunas aplicaciones que te dicen en cuánto llega el colectivo, que eso, por ejemplo, Google Maps lo ha mejorado mucho. Yo, por ejemplo, me fijo en Google Maps, voy y estiro la mano cuando en el minuto que dice que viene el colectivo, y me lo tomo, y no necesito ayuda entonces para estar esperando sí o sí que haya una persona para subirme. Ahora, si además el colectivo para en la mitad de la calle y no puedo llegar, y el colectivo se va porque yo no llegué a subirme, bueno, eso es una barrera actitudinal, una barrera de la actitud, en todo caso, de la persona que dejó un auto en la parada, que hace que el colectivo no pueda parar, o del colectivero que no quiso parar más cerca, o de lo que fuere. Pero es una barrera concreta, no es que yo no lo puedo hacer, digamos. Entonces, eso es lo que decimos, ¿no? Se pueden romper esas barreras. Hay un montón de ejemplos, ni hablar de las veredas rotas o de las rampas tapadas o que no están. Hay cosas que se podrían hacer, que los colectivos tengan el mismo sistema de voz que tienen los subtes, por ejemplo, que te van indicando las paradas, que tuvieran carteles lumínicos con contraste, tanto para personas sordas como para personas con discapacidad mental o intelectual, o como para personas con baja visión. Todo lo que son los carteles con contraste, con letra clara y demás, ayudan también a esto, nos sirven como sociedad, ¿no?
nos sirven cuando somos más viejitos, más viejitas, cuando somos adultos mayores, cuando por algún motivo, no sé, somos un papá o una mamá que lleva un cochecito con un bebé. Entonces, la rampa nos sirve a todos también, o estamos yendo con un carrito de compra, digamos, son cosas que tienen que ver con pensar la sociedad para todos, para todas, de manera inclusiva y no solo para unos pocos. Hicimos mucho hincapié, además de las barreras arquitectónicas, en las barreras actitudinales, como decía recién, las barreras ideológicas, los prejuicios, los mitos y demás. ¿Por qué? Porque son las que más, obviamente, aparecen en el trato que pueden llegar a tener cualquiera de ustedes con personas con discapacidad. A mí me pasa permanentemente en la calle, no solo esta situación más de la infantilización o del pobrecito y demás, sino el extremo opuesto, que es que me encuentro con algún policía, alguna persona de tránsito, además que me ayuda a cruzar y me dice, vos sos un superhéroe, la verdad que te felicito. O permanentemente te dicen, bueno, campeón, hola campeón, ¿cómo estás campeón? Y yo digo, ¿qué torneo gané? Porque no me enteré que gané una competición de algo. Y esa forma de referirte, de felicitarte, de decirte campeón, de decirte superhéroe, es esta idea de esencializar la discapacidad, de decir vos sos especial, vos sos diferente, cuando en realidad, nada, somos personas como cualquier otra, solo que tenemos alguna característica física, intelectual o sensorial que producto de las barreras del entorno, como hay barreras en lo que nos rodea, nos impide hacer alguna cosa concreta, pero que tiene que ver con las barreras, tiene que ver con que aparecen obstáculos. Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Y esos obstáculos pueden ser materiales, arquitectónicos, o pueden ser de la actitud de la gente que no sabe bien cómo acercarse, cómo preguntarte. Entonces, referirse a la persona como una persona más, preguntarle el nombre si queremos dirigirnos por el nombre, preguntarle qué quiere, qué necesita, si es que necesita algo, y si nos dice que no, no enojarnos, porque a veces nos enojamos porque nos dicen que no, porque uno va caminando por la calle y a lo largo de 5 cuadras te preguntaron 17 veces si necesitas ayuda. Entonces, por supuesto que hay una saturación en relación a eso, porque como la sociedad permanentemente piensa que necesitas ayuda, bueno, hay un exceso, una sobreprotección, un sobreexceso de ayuda que termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá tenemos esto, la Convención Internacional que habla de personas con discapacidad, que la discapacidad es social y tiene que ver con el entorno, con las barreras, y esto de no infantilizar ni tampoco esencializar, pensar que somos superhéroes, sino que somos personas comunes. Esto hasta acá, no sé si alguien quiere compartir algo más antes de seguir, alguna anécdota, algún comentario, alguna pregunta, lo que se les ocurra. Yo, Inti, quería hacer un comentario que pasa a menudo. Yo tengo una de mis hijas, tiene un trastorno bipolar que, bueno, que roza con la depresión y con algunos momentos de maníacos, ¿no? Desde la adolescencia ahora. Ella es una persona que trabaja, que se gana su dinero, que cocina, que hace todo lo que hago yo. Tiene esos momentos donde hay algo, un segundo, que cambia su semblante, cambia su mirada, tiene que estar días en cama, y a ella le molesta mucho cuando se ve, inclusive en televisión, lo escuchamos mucho, cuando inclusive escuché a alguien que daba el tiempo, el clima, ayer o hoy, estás hecho un bipolar. Y a ella le molesta mucho porque ella dice, si alguien supiera lo que pasamos o lo que yo paso, esa palabra no la podrían decir tan ligeramente. Ella misma lo dice, que es una persona grande hoy, pero digo, hay veces que ni siquiera, digamos, aquel que transmite para mucha cantidad de público se da cuenta que está haciendo también un mal a otro en la manera de dirigirse. O sea, esto es, esa palabra, sos un bipolar o sos una bipolar, lo escuchamos en todos lados, no tan ligeramente, ¿no? Como diciendo, no sé, cualquier cosa. Y en realidad, por supuesto, cada uno lo vive a su manera, pero bueno, este tipo de trastorno
es un trastorno que también es muy difícil de llevar en familia, es un acompañamiento continuo, es una medicación diaria, varias medicaciones diarias. Digo, es un entorno que tiene que haber un entorno tranquilo, de afectividad, que sea llevadero, y es verdad, a veces esto de escuchar tan ligeramente algo así, también ¿no? Es como que nos da un sacudón a los que realmente pensamos y vivimos las cosas de otra manera. Sí, los medios de comunicación, digamos, tienen ahí un rol sumamente importante en la difusión. Digo, también muchas veces se dice, no sé, por ahí tal, me acuerdo hace poco se armó algún debate con respecto a eso, cuando se acusó, creo que a un político o algo así, de ser autista, ¿no? Como algo peyorativo también, Exactamente, ¿no? sí, sí. Por ahí lo vemos más entre los chicos, también a veces vos sos un down, ¿no? Como la utilización de la discapacidad para utilizarlo como un insulto, como algo negativo, como una broma, pero que intenta molestar a la otra persona. Así también como los medios reproducen un montón de mitos que tienen que ver, digo, cuántas novelas han pasado de la persona ciega que en realidad mágicamente ve, ¿no? O la persona ciega que puede ver entonces el más allá, o la que estaba en silla de ruedas y resulta que caminaba, ¿no? Y son todas esas cosas que hoy nos dan risa, pero que van formando nuestra psiquis, ¿sí? Cuando somos más chicos, todo eso, nosotros cuando vamos a las escuelas, encontramos esos relatos en las chicas y en los chicos, ¿no? Se vuelven, digamos, forman nuestras cabezas y forman nuestra manera de ver el mundo, no son menores, así que lo que vos decís es sumamente importante también atravesar los medios de comunicación y formar desde ese sentido. Yo tengo una pregunta, Nancy, ¿hasta qué hora tenemos el taller? Nosotros en general va a depender hoy de ustedes, de sus tiempos. Nosotros somos un grupo que por ahí estamos, debatimos o preguntamos y nos quedamos un rato más, pero depende del tiempo de ustedes, el tiempo que ustedes tienen. Pero por lo general... Y general es 1 hora y media estamos, pero si tienen que cortar antes, no hay problema. Bien. Perdón, Inti. No, me parece que está bueno por dónde está yendo el debate, porque... Nada, por esto, ¿no? Aparecen estas cosas de mitos, de prejuicios que tenemos, y también no nos vayamos al otro extremo, porque el otro extremo puede ser esta situación de, por ejemplo, alguien en la calle te ayudó a cruzar, por ejemplo, sos una persona ciega y un agente de tránsito viene, te ayuda a cruzar, la mejor onda, te preguntó, te dijo, bueno, ¿y cómo querés que hagamos? ¿Cómo preferís hacer? Y vos le dijiste, prefiero agarrarte el brazo, buenísimo, te da el brazo, te cruza todo re bien, y te dice, nos vemos. Y se queda como, uy, le dije nos vemos y no ve, y se queda re mal cuando por ahí te había ayudado re bien, todo, y es una picardía. Y a la persona ciega no le importa eso, es como, todo el tiempo decimos nos vemos o tal cosa, o como, no sé, estás con una persona sorda y usás el término escuchame, tal cosa. Son formas de hablar, digamos, ¿no? Entonces, a veces la persona se queda traumada porque dijo o no dijo de tal manera, o porque nombró. Y a mí me ha ocurrido que hay gente que se queda mal, y realmente la cosa no va por ahí. Lo importante no es ese tipo de detalles, sino cómo nos referimos a la persona, si le damos entidad a la persona o no. Si le damos entidad a la persona para que nos diga lo que piensa, lo que quiere hacer, si realmente necesita o no ayuda, y no tanto el detalle de eso. Ahora, sí, muchas veces se utiliza, como decían recién Juli y Nancy, de manera discriminatoria, o lo escuchamos de manera totalmente deshumanizada y demás, o deslegitimándolo, o quitándole importancia. Yo creo que lo interesante es lograr un equilibrio, ¿no? Entre saber que es un tema que está, que es importante porque hay un montón de barreras en el entorno que tenemos que poder romper, pero tampoco dramatizarlo y llevarlo al otro extremo de esto, de pensar que es una situación terrible, porque a todos nos pasan un montón de cosas en la vida. Y de hecho, justamente esto, ¿no? A veces
la discapacidad termina siendo algo que parece mucho más dramático que otras cosas que por ahí son más difíciles. A mí me ha pasado varias veces que estoy en una esquina y viene un vendedor ambulante, algún laburante que se está ganando el pan con muchísimo esfuerzo y me dice, tomate, te dejo plata, y me deja 10 pesos, 5 pesos. Y yo la verdad que no necesito recursos económicos, y ahí es una situación en la que vos ves como una persona que necesita 10 veces más que vos esa plata, te está queriendo dar plata porque piensa de por sí que la situación de discapacidad es algo dramático. Entonces, bueno, nada, tratar de construir este equilibrio, ¿no? De que somos personas como cualquier otra que sí necesitamos algunas cosas específicas por las barreras que aparecen en el entorno, pero ni más ni menos que eso. Siempre preguntar esto, las personas ciegas en general nos agarramos del brazo o del hombro de la persona, entonces no ir y agarrar de prepo a la persona cuando la queremos ayudar, siempre hablarle más o menos con una cierta... digamos, con calma, no gritarle a la persona, porque si uno está distraído se puede asustar, si viene alguien y te grita, te ayudo. A las personas sordas, hablarles mirándolas de frente y de manera que nos puedan leer los labios, o sea, hablarles lentamente, modulando, no hace falta gritar, porque obviamente no se escuchan, ni exagerar los gestos, ni intentar hacer gestos en lengua de señas cuando no sabemos lengua de señas, porque eso puede ser más confuso todavía. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones, algunas herramientas tecnológicas que tenemos las personas con discapacidad que pueden ser útiles. Pero bueno, para tirar algunos tips, algunas puntas así más en general, que tienen que ver con esto, ¿no? Con el respeto a la otra persona, con siempre valorar y preguntar lo que quiere o no quiere la otra persona y no enojarnos con esa situación. Y con eso, no tenerle miedo tampoco a la situación de discapacidad ni dramatizarla, porque es una característica más, una cosa más tan importante como ayudar a una persona, a un adulto mayor que está desorientado, o a un senegalés que no habla bien el idioma, por lo tanto no sabe bien para dónde ir y por ahí necesita una mano con algo, o a cualquier persona extranjera, digamos, con bajo dominio del idioma, o lo que fuere, digamos. Hay un montón de situaciones que requieren algún apoyo y que todos y todas podemos pasar en algún momento por alguna situación de necesitar una ayuda en algo, y es simplemente eso. Así que bueno, no sé si hasta acá algún comentario, alguna pregunta más, o lo que va saliendo en el chat, que no lo estoy leyendo, que por cierto, no sé si se imaginarán cómo hago para ir leyendo si no veo y estoy hablando con ustedes, no sé qué se les ocurre. Y si alguno tiene alguna duda o lo que fuere, o comentarios, hasta acá. Estaría bueno saberlo, cómo lo lees. ¿Alguno tiene idea? ¿Qué se les ocurre? La verdad que yo no tengo ¿Tener algún idea. programa que es con la voz? Por la voz, o algún audio que, no sé, se transforma Por ejemplo, en audio. Por el tacto. Ahí Omar dijo algo y una compañera dijo que la primera barrera que tenemos es la comunicación, por ejemplo, recién en el chat. ¿Cómo dice? Efectivamente, Las barreras efectivamente. son arquitectónicas, comunicacionales e ideológicas para mí, ¿no? Y sí. Y actitudinales. Y actitudinales, que bueno, tiene que ver con esto, con los prejuicios, con lo ideológico. Hay muchos tipos de barreras, son todas barreras sociales, ¿no? O sea, hablamos de barreras sociales. Pero sí, no, bueno, la forma de leer que tenemos las personas ciegas en este caso es con un programita que nos va leyendo todo lo que va ocurriendo en la pantalla. Acá una compañera dice que el mensaje escrito se transforma en audio con algunas aplicaciones. Bueno, exactamente, no es una aplicación, sino que es un lector de pantalla en el celular que te lee todo en la pantalla. Uno se va desplazando por los iconos y te va leyendo WhatsApp, Instagram, lo que fuere. Y acá, por ejemplo, cada vez que aparece la notificación, como ahora, que Omar dice que entrevistó a un abogado que usaba audio en el celular, el programa me lo lee. Yo simplemente lo estoy repitiendo ahora, ¿no? Pero el programa me lo está leyendo, las cosas que ustedes van nombrando en el chat. Ahora les vamos a mostrar un videito
de, por ejemplo, una aplicación que utilizan las personas ciegas en la calle, cuando están en la calle, para ubicarse. Si te parece, Juli, lo vemos y después seguimos. Pedidos ya. Wabi. Lazarillo. Toca 2 veces para abrir. Usa 3D Touch para mostrar acciones de la pantalla de inicio. Detener exploración. Estás ubicado en Guardia Nacional 682, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parada de autobuses, Avenida Emilio Castro y Guardia Nacional a 14 metros a tu derecha. Intersección Guardia Nacional con Avenida Emilio Castro a 17 metros a tu izquierda. Tienda y servicio, día a 39 metros a tu derecha. Parada de autobuses, Avenida Emilio Castro y Guardia Nacional a 24 metros detrás de ti. ¿Dónde estoy? Buscar. Botón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Avenida Emilio Castro y Guardia Nacional a 34 metros a tu izquierda. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás ubicado en Guardia Nacional 721, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te desplazas por Guardia Nacional 721, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el sur. Grabación de WhatsApp. Tu ubicación. Estás ubicado en Guardia Nacional. Cerrar Lazarillo. Cerrando Lazarillo. Fotos. Acción actual. WhatsApp. Grabación de pantalla en curso. Bueno. Ahí estuvieron escuchando. El programita lector de pantalla que usan las personas ciegas en el celular. Como habrán visto, esa aplicación que se llama Lazarillo te va diciendo dónde estás. No sé por qué dice que soy hincha de Independiente, Héctor. No soy hincha de Independiente, pero no importa. Pero las personas ciegas, digamos, básicamente lo que hacemos es, en la calle, prendemos esa aplicación, es más, me pongo un auricular, tengo el celular, no, soy de San Lorenzo, tengo el celular en el bolsillo y lo puedo ir utilizando, de hecho desde el bolsillo, y voy caminando y me va diciendo dónde estoy, y como habrán visto, también te dice qué cosas tenés cerca. Me decía que tenía cerca una parada de colectivo, y me decía que tenía cerca un supermercado Día. No sé si lo vieron ahí, creo que lo están mostrando de nuevo, ¿no? No, yo lo que estoy poniendo son las presentaciones del PowerPoint. De tecnología. ¿Querés que lo ponga de nuevo? No. Digamos. Esto es una aplicación que nos permite más o menos ubicarnos. Les decía, te dice hasta que tenés un supermercado Día a 30 metros, hasta la parada de colectivo o lo que fuere. Esto, son aplicaciones que nos permiten, en este caso, ubicarnos en la vía pública. Pero hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación para personas sordas que se llama Háblalo, que nos permite ingresar un texto y que la aplicación te lo dice en voz alta, o al revés, decirle un texto a la aplicación y te lo traduce en texto, o sea, decírselo en voz y te lo traduce en texto, que la persona de esa manera, uno le da el celular, le dice escribe y te lo traduce a voz, o digamos, nada, hay un montón de herramientas que tenemos para comunicarnos que están buenas para ir conociéndolas. No sé, Juli, si tenés ahí algunas diapositivas para mostrar. Sí, justo en el chat habían sugerido la aplicación Háblalo. Y bueno, acá justo la pantalla está mostrando, sí, algunas de las aplicaciones como el JOS, o el NVDA, que es la versión gratuita, ¿sí? Que es el lector de pantalla que utilizan las personas ciegas. Abajo vemos también cómo a veces la inserción de QR en los gráficos o en alguna folletería también facilita a que la persona ciega acceda al contenido. Tenemos algunos mouse que vemos ahí adaptados para personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz.
Abajo los que son para personas que tienen disminución visual, sí, que ayuda a agrandar la letra, a generar contraste. El EVA Facial Mouse, que también es para personas que tienen discapacidad motriz, que se puede utilizar con los ojos, ¿sí? Se guía con la vista. Lazarillo, que es el que mostraba recién Inti. Bueno, en realidad hay una infinidad que también las invitamos. Yo ahora voy a copiar en el chat un link. Nosotros tenemos una página donde justamente trata de fomentar que se desarrollen aplicaciones en ese sentido, y hay una lista para que puedan acceder e instalar y probar distintas aplicaciones. Se me fue el nombre de la página, pero ya se los paso. Digamos que Silsa viene trabajando hace 4 años más o menos en ese sentido. Ahí justo Mónica está comentando que les enseña a los alumnos a utilizar la aplicación Háblalo, ¿sí? En el consultorio donde trabaja concurren personas diabéticas con pérdida de visión, a las que también les sugiero el uso de la app y las enseño a usarla. Alejandro comenta también que el desarrollo tecnológico facilita mucho a las personas con capacidades diferentes. Vamos San Lorenzo, dice. Vamos News. Bueno, acá se armó, nadie de Racing, eso me va a partir del corazón. Bien. Lo importante, por si lo queremos dejar por escrito, es desarrollar inclusión. Sí, ahora yo voy a copiar el link. Voy a dejar de compartir pantalla si me puedo meter y voy a compartir el link. Bien, ¿algunas preguntas, algo que quieran de su rol específicamente a partir de toda la batalla de información por ahí que fuimos tirando y que fuimos compartiendo? ¿Algo que se les ocurra específicamente desde el rol que ocupan? Juli, con respecto a las escuelas, ustedes van a escuelas. Sí. O sea, y digamos, en los lugares ya van con su propio taller o algo que la necesidad que tenga la escuela. Nosotros ahora quedamos un equipo pequeño, digamos, somos 3 integrantes del equipo, entonces trabajamos principalmente en escuelas de Capital Federal, y a veces se realizan acciones, si es por fuera de Capital Federal, se hace alguna acción especial, o se trata de acompañar con talleres virtuales. La modalidad hay 2, digamos, aquellas instituciones que pueden y quieren, se desarrollan proyectos que pueden durar un cuatrimestre o un año, en donde ahí sí se trabaja con una docente o con varios docentes, y se arma un proyecto en conjunto. Nosotros llevamos propuestas, pero después trabajamos con los contenidos que esté trabajando la docente o el área específica. Entonces, por ejemplo, trabajamos con lengua, audiolibros, y por ahí se sumó la de música y se agrega sonidos, y por ahí se suma el profesor de plástica y se hace una galería inclusiva. Trabajamos proyectos que tienen que ver con pintura con aromas, ¿no? Donde los chicos pongan a jugar otros sentidos a la hora de pintar. Tenemos proyectos vinculados al deporte, ¿no? Donde van deportistas a brindar charlas a las escuelas, teatro inclusivo, bueno, variedad, y siempre abiertos a la propuesta que traiga el colegio. Sí, y también la modalidad de lo que dice Juli es cuando el colegio, la escuela, la institución, porque también trabajamos en universidades, en terciarios, en profesorados, en donde ustedes quieran, básicamente en espacios públicos. Los talleres son gratuitos. Aparte, la otra modalidad es también charlas puntuales, como esta. Una charla, una jornada para docentes, para estudiantes. Hacemos también charlas de 1 o 2 encuentros para estudiantes de distintos niveles, de secundario, de primaria, incluso de inicial. Así que bueno, en ese sentido también, si a alguno o alguna le interesa, Silsa además está en distintas partes del país, digamos. Estamos en Mar del Plata, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, en distintas regionales, me debo estar olvidando de alguna. Obviamente acá en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, con este mismo programa, dando talleres, dando actividades,
Y bueno, ahora la modalidad virtual nos permite por ahí acceder a distintos espacios. Hemos dado talleres para provincias también en las que no estamos, como La Rioja, distintas actividades, así que, bueno, también para esto, ¿no? Si alguno o alguna le interesa multiplicar este tipo de espacios, está bueno, sepan que los talleres son gratuitos, que nos pueden convocar, y bueno, abrir a estos últimos 5 o 10 minutitos por si alguno o alguna también tiene alguna pregunta o algún comentario final, y ya vamos cerrando, si les parece. Sí, con este programa que yo tengo acá, que es Un Niño, un Futuro, uno de los programas que veo que ustedes tienen. Esto también son programas que ustedes pueden desarrollar en este momento en forma virtual, en modo de jornada. No, esos son espacios ya que funcionan determinados. En espacios, claro, por ejemplo en Lanús hay un espacio, entonces funciona dentro de una sociedad de fomento y se desarrolla generalmente en lugares donde se focaliza que hay una necesidad, digamos, concreta, pero ya funcionan en distintos territorios. Claro, son más bien hogares o centros de día, digamos, espacios donde se les da la merienda, un acompañamiento recreativo y demás a niños y niñas de sectores en situación de vulnerabilidad social. Más que nada en provincia hay un montón de centros de UNUF, de Un Niño, un Futuro, así que eso está, pero eso que dice Juli, ¿no? Son espacios físicos donde, bueno, obviamente pueden ir los niños y niñas que quieran de la zona de los distintos territorios. Nora, ahí creo que un comentario. Sí, eso, Nora tenía un comentario. Sí, buenas tardes a todos, no sé si me escuchan. Sí, Norita. El comentario que quería hacerles, que hay situaciones que producen una discapacidad que son externas a uno. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no ha nacido con ellas, sino que las adquiere con el correr del tiempo, y que son impuestas, como por ejemplo, han habido situaciones aquí en Santiago del Estero, aparentemente han sido 3 o 4, porque gracias a la gestión de un intendente, hoy nuestro gobernador actual, frenaron la colocación de estaciones de GNC entre medio de 2 viviendas, entre medio de viviendas en una manzana de viviendas, que producía contaminación sonora y ambiental. ¿En qué terminas? En la reducción de tus capacidades. ¿En qué te transformas? En una persona que tiene 24 horas de ruido y olor a gas en tu vida. Entonces, eso te transforma. No es algo que vos has nacido con esa discapacidad, sino que te la impone ¿quién? Un capitalista o alguien que quiere facturar y que no se da cuenta qué es lo que está haciendo. Esas son situaciones que también debemos tener en cuenta, que son dentro de las estructuras urbanas, las constituciones de las estructuras urbanas, que nos llevan y nos detentan a estas situaciones, poder expresarnos, poder decir qué es lo que sentimos como ciudadanos, que por ejemplo esta ubicación de esta GNC que todavía sigue entre medio de 2 casas, inclusive la casa totalmente deteriorada, las casas de la vuelta, o sea, los 300 metros en 360 grados está totalmente todo deteriorado, la vida del barrio modificada, etcétera, etcétera. Eso también es una discapacidad que hay que tenerla en cuenta, porque la primer discapacidad comienza cuando la persona que firma la autorización para que esté esa estación de servicio entre medio de 2 casas, ahí empieza la discapacidad, porque no tiene en cuenta el entorno. Eso es todo lo que les quería decir, muy didácticos, muy especiales. Y en cuanto a la educación y seguridad vial, es importantísimo el ejercicio diario
con una connotación muy importante de las señales, tanto para la discapacidad auditiva o sonora. Por ejemplo, hace un año tuve la bendición de acudir en representación del organismo de la provincia de Argentina al Congreso de CIPSEBI en Madrid. Pude comprobar cómo un colectivo se acercaba a la acera porque había una persona que estaba en silla de ruedas con otra que estaba parada a su lado. El colectivo no se paró, no bajó la rampa para que pueda subir. Sin embargo, vino otro, se estacionó en el lugar, porque ellos en España tienen un lugar por donde circula solamente el colectivo, que es una sola vía, que es por la derecha, en algunos casos. Entonces, le bajó la rampa, subió, accedió como todo ser normal. Aquí nos falta en Argentina, el problema es la educación, ubicarnos a dónde estamos y en qué tiempos inclusivos estamos. Eso es todo lo que quería aportar. Muchas gracias. Buenísimo, Nora, está Yo quería bueno. hacer una pregunta, por favor. Sí, dale. Sí, yo quería saber si tienen algún equipo que trabaje como para que los jóvenes tomen conciencia del tipo de discapacidades que pueden llegar a tener a consecuencia de un siniestro vial, sobre todo por el no uso de casco. ¿Tienen algún tipo de equipo, personas que puedan hablarle a los jóvenes? A mí se me cortó justo cuando estabas preguntando. ¿Decís si trabajamos específicamente con jóvenes o específicamente con accidentología vial? No, si tienen algún equipo o grupo de personas que puedan hablar a los jóvenes sobre el distinto tipo de discapacidades que pueden adquirir a consecuencia de un siniestro. Sí, o sea, nosotros trabajamos, Juli y yo mismos trabajamos principalmente con jóvenes, porque trabajamos en escuelas secundarias, y obviamente contábamos desde la idea, no desde que la discapacidad es algo terrible, pero sí desde que hay situaciones que son prevenibles y que la discapacidad puede ser adquirida y no de nacimiento nada más, como decía recién Nora. A eso me refería. Sí, está buena la idea para darle también una vuelta al tema y que sea, además de la prevención, trabajar sobre lo que implica en todo caso una situación de discapacidad, que no es necesariamente algo terrible, pero que sí requiere una serie de apoyos y demás, y lo que venimos diciendo. Así que sí, podríamos pensar algún dispositivo para eso. Sí. Esa es una parte, creo que es a todos nosotros, esto también nos interesa mucho porque ya de por sí es muy difícil llegar a los jóvenes, es muy difícil. O sea, hay que armarse de mucho carisma y de mucha cosa para hoy estar con jóvenes y que los jóvenes, digamos, darle acciones para que los jóvenes realmente vean que su trabajo es posible. Nosotros ahora, por ejemplo, con este día, el domingo, por supuesto saludar a todos los familiares de víctimas, el domingo es el Día Mundial. Y bueno, en Mercedes se creó por ordenanza, pero por un concurso, un monumento que está en una plaza de la ciudad, en la cual en los años que está, se viene pintando desde la Secretaría de Seguridad. Este año cambiamos. Lo van a repintar chicos de un programa, del programa Envión, lo van a repintar ellos, van a poner las florcitas amarillas todas alrededor. O sea, cambiamos esto para que el joven también participe, porque si no es algo que, bueno, ni sabían que el monumento existía, no sabía para qué era, sabían que había una estrella, pero digo, empezar a realizar acciones con ellos para comprometerlos, y así como es ese tema, comprometerlos también en otras circunstancias, y que ellos también empiecen a incorporar que el otro, la otra, es como yo. O sea, todos tenemos distintas
yo seré buena para una cosa y seré muy lenta para la otra. Y así somos los seres humanos. Pero el hecho de vivir en convivencia, de vivir en comunidad, de respetarnos unos a otros, tiene que ver con esto también. Tiene que ver que venimos de algo muy, muy light en el tránsito en general. Y el tema de la movilidad y discapacidad, reitero, es algo que no está prácticamente en las agendas de las políticas públicas. Es algo que se viene relegando. Entonces somos nosotros, armándonos con personas que saben del tema, ustedes desde Silsa, María Elena con todo su equipo, digo, Alejandro con lo que ha hecho en discapacidad, digo, armarnos de esa manera, tomar conocimiento y poder repicar esto para que realmente surja el efecto que tiene que surgir, de tener, digamos, comunidades realmente saludables, porque una comunidad saludable no es aquella que, ay, no se enferma nunca, es también como trato al otro, es también como se dirigen a mí, digo, es un todo. Por eso realmente felicitar a Silsa, felicitar a su equipo, y bueno, y seguir tomando de estos conocimientos y algunas reuniones que ustedes tengan virtuales, que podamos entrar también para seguir tomando estos conocimientos, ¿no? Sí, nosotros quedamos acá a disposición, digamos, si bien también podemos acompañar, digo, estas acciones que ustedes hacen, también está bueno acompañarlas, digamos, con la temática de la discapacidad, ¿no? Entender también que nadie está exento, sin que eso sea como una amenaza, sino como una realidad posible, ¿no? Como parte de la concientización. Pero bueno, acá estamos, les agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo, la participación, bueno, todas las palabras que nos fueron dejando acá en el chat, y eso, ofrecerles la apertura de que si a partir de esto van surgiendo otras ideas, o quieren contactarnos por algo en particular, o piensan en algún proyecto, estamos a disposición para armar lo que sea. Sí, a mí personalmente yo estuve conectada con jóvenes que están haciendo el profesorado especial, y ellos me decían que en sus materias a lo largo de los 4 años prácticamente no ven lo que es movilidad y discapacidad. O sea, no están como unos contenidos que debieran estar, están en otras cosas muy específicas, pero no en esto. Y son esta generación de jóvenes que ahora tienen entre 22 años para arriba, que ya ven que dentro de sus contenidos no está esto. O sea, es todo un tema, por supuesto, del Ministerio de Educación, de a quien le compete realmente también, y quienes puedan incorporar esto. El ejemplo, en el magisterio o en el nivel inicial, no hay ni siquiera una materia cuatrimestral que tenga que ver con la siniestralidad vial, o que tenga que ver con la seguridad vial, o la educación vial, si ustedes quieren. No lo hay. No lo hay, no lo hay. Los docentes cuando hacen prácticas, algunas porque, bueno, tienen llegada a cualquiera de nosotros y nos dicen, mira, quiero hacer la práctica haciendo en educación vial, o tratando de llevar el tema, pero no porque esté en la currícula, ¿no? Bueno, en ese sentido es fundamental este espacio, así que se lo súper agradecemos. Gracias. Como decía Juli, quedamos a disposición para lo que quieran, cualquiera de ustedes. Bueno, Vamos. Gracias Juli, gracias Cinti, gracias a todos, y gracias a Roxana, por favor, por haber sido el puente, gracias. Y disculpar a Dani Manente, que está llegando de Pilar, sé que le escribió a María Elena también y a los chicos, pero bueno, no podía dejar de dar el curso en Pilar hoy, pero seguramente va a haber la grabación porque se está grabando, así que bueno, y también nosotros quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Tardes. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos el martes próximo. Gracias. Gracias.